Seguimos con la práctica 5, segunda parte de códigos convolucionales. Vamos a ver el ejercicio 1 que nos presenta este registro de desplazamiento que nos representa un código convolucional de tasa 1 medio. Fíjense que por cada bit de entrada tenemos 2 de salida, tenemos 1 a la entrada y 2 bits de salida. Entonces podemos decir que tenemos tasa de código R igual a 1 medio y un largo de restricción, en este caso K igual a 2. Largo de restricción siempre va a ser la cantidad de registros que tiene nuestro circuito. Y también una interpretación es pensar en cuántas instancias un mismo bit me afecta a la salida. Es eso, fíjense que la salida se ve afectada en 2 instancias por un mismo bit luego de que entró. Eso es el largo de restricción. Y el número de estados podemos calcularlo entonces con la memoria o el largo de restricción menos 1 del circuito y la cantidad de bits de entrada que tenemos, que en este caso sería K igual a 1, van entrando de a 1. En algunos de los ejercicios vamos a ver el caso en el cual por cada instancia entran 2 bits en conjunto. Entonces eso nos agrega estados, nos incrementa la cantidad de estados que tenemos. En este caso tenemos que van entrando de a 1, así que K es igual a 1, pero tenemos K menos 1 igual a 1 también de memoria, digamos, para tener un largo de restricción K igual a 2. Eso nos da que tenemos 2 estados. Básicamente el estado nos lo determina cuál es el estado que tiene este registro, porque es el que nos va a determinar, dependiendo de cuál es la entrada que tenemos, cuál va a ser la salida. Entonces, para una determinada entrada, dependiendo de cuál es el estado de este primer registro, va a determinar cuál va a ser la salida. Entonces podemos determinar que tenemos el estado A cuando acá está en 0, o el estado B cuando acá tenemos el estado 1. Entonces, ahora teniendo los dos estados A y B, podemos hacer el diagrama de estados, en el cual, partimos del estado A, por ejemplo, en el cual vemos que tenemos un 0 en este registro de estado. Entonces vamos a considerar el caso en el que tenemos un 0 a la entrada, tenemos un 1 a la entrada. Acá la convención es celeste, estoy utilizando este celeste para los ceros y este naranja para los unos. Entonces, si estoy en el estado A con este estado 0, si entra un 0, me mantengo en el mismo estado porque este registro se va a mantener en 0, entonces nos mantenemos en A. Entonces, para una entrada 0 nos mantenemos en 0. ¿Y cuál es la salida? 0, 0 va a ser, obviamente. Esto es un resultado trivial porque todos los códigos que vamos a estar viendo, estos códigos convolucionales, siempre para una secuencia 0, nuestra salida va a tener que ser una secuencia 0. Entonces, este rulo va a estar siempre. Ahora pensemos el caso en el cual estamos en el estado A, pero ingresa un 1. Entonces ahora pasamos del estado A al estado B, porque precisamente ahora tenemos un 1 en este registro. Y como vemos, estamos yendo con un 1 de entrada, por eso tenemos la línea naranja. Y a la salida tenemos 0, 1. Fíjense, 0 va para acá, entonces 1 más 0, 1. Entonces tenemos como salida 0, 1. Esta es la secuencia de código correspondiente a un 1 cuando se está en el estado A. Ahora vemos el caso en el que estamos en el estado B, entonces tenemos un 1 en el primer registro. Si ingresa un 0, volvemos al estado A con una salida 1, 1. Ahora, si ingresa un 1, nos mantenemos en el estado B con una salida 1, 0. Y ahora teniendo este diagrama de estados, podemos hacer el diagrama de Trellis, que como ven en la teoría tiene la misma información, pero poniendo los estados en columna y uniendo con las flechas correspondientes según la convención que utilizamos, cómo se va de un estado al otro y con qué salidas, qué secuencias de código le corresponden a esas transiciones. Fíjense que este es un caso muy sencillo, solamente podemos ir del A al B y del B al A, y siempre vamos al A cuando entra un 0 y siempre vamos al B cuando entra un 1. No hay mucha vuelta. Es un caso muy sencillo, pero es como para ir afianzando los conceptos de diagrama de estado y diagrama de Trellis. Y a partir de esta información que obtuvimos, podemos calcular entonces la función de transferencia, que es, como decía Javi, es abrir el diagrama de estados. Fíjense que ahora tenemos el estado A, el estado B, y ponemos acá el estado A', que es exactamente lo mismo que el A, pero como nosotros queremos ver cuáles son todos los caminos posibles para ir de A y volver a A, es más cómodo representarlo de esta manera, ir de A y llegar a A'. Entonces ahí vamos poniendo toda la misma información que tenemos. Sabemos que de A vamos a B con un 1,
de B volvemos a B con un 1 y de B volvemos a A, o que sería ir a A' con un 0. Y las salidas que le corresponden son estas que vemos acá. Entonces ahora lo que nosotros vamos haciendo es poniendo los factores de L y N, que sabemos que sus exponentes van contando distintas cosas de interés para nuestro código y que va a ir concentrando toda la información que necesita la función de transferencia. Entonces, miremos la primera rama, la que va de A a B, vemos que le corresponden los factores de L y N. ¿Por qué? Recordemos que D lo que cuenta es el peso de Hamming de la secuencia de código correspondiente a esa rama. Entonces, fíjense que el peso de Hamming de la secuencia de código correspondiente a esta rama que va de A a B es 1, porque la secuencia es 0, 1. Entonces por eso ponemos D a la 1. L siempre va a la 1 porque lo que va contando es el largo de la secuencia. Entonces siempre que tengamos una rama, ese tiene L igual a 1. Entonces una vez que queramos ver una secuencia completa, simplemente vemos el exponente de L, nos va a decir la cantidad de ramas que hubo en ese camino. Entonces en esta rama del trellis va L igual a 1. Y N lo que cuenta es el peso de Hamming de la secuencia de fuente o la secuencia de entrada. Fíjense que en este caso, como es un bit igual a 1, tiene peso de Hamming 1. Entonces N va a la 1. Entonces esta rama nos queda caracterizada por DLN. Si hacemos lo mismo con la que va de B a B, en este caso tenemos lo mismo porque pasa la misma situación que en la anterior. Tenemos una secuencia de código que es distinta, no es 0, 1, es 1, 0, pero tiene el mismo peso de Hamming, tiene peso de Hamming 1. L va igual a 1 porque por cada rama ponemos un L. Y también corresponde un bit de fuente 1. Entonces tiene peso de Hamming 1 también. Entonces también va de LN. Pero el caso que va de B a A', o sea, que va de B y vuelve a A, en este caso tenemos una secuencia de código de largo 2, o sea que va un D cuadrado. El L va siempre y corresponde a un bit de entrada 0. Así que tenemos N a la 0 porque tiene peso de Hamming 0. Entonces en ese caso no aparece N. N está a la 0, es un 1. Fíjense que en los casos en los que tenemos K igual a 1, o sea que van entrando a un bit de entrada al circuito de codificación, siempre N va a estar N a la 0 o N a la 1, digamos, tiene peso de Hamming 0 o 1. Pero hay casos como el del ejercicio que les comentaba más adelante, que tenemos K igual a 2. Bueno, tranquilamente el peso de Hamming de la entrada puede ser igual a 2 en ese caso. Entonces de esta forma obtenemos el diagrama de estados ahora abierto y con toda la información necesaria para calcular nuestra función de transferencia. Entonces, como dijimos, la función de transferencia es cómo vamos de xa a x', y esta, que es muy sencilla, se puede resolver por sistemas de ecuaciones. En el ejercicio 2 ya es más complicado para resolverlo con sistemas de ecuaciones, y los que le tienen que utilizar son las reglas que vieron en los videos de la teoría, que les da ciertas equivalencias para simplificar los grafos y llevarlos a la función de transferencia final. Yo de cualquier manera les voy a poner cómo son los resultados que obtuve yo para que ustedes comparen. En este caso igual, entonces por ecuaciones es muy sencillo hacer el cálculo, que al estado B, que lo representamos como esa variable xb, se llega desde A por DLN, o sea xa por DLN, o del mismo xb por DLN también. Entonces si despejamos de ahí tenemos que xb es igual a xa por DLN sobre 1 menos DLN, y vemos que a xa solamente se vuelve por xb por d cuadrado L. Bueno, si van haciendo ese cálculo, fíjense que acá estamos esquivando o estamos ignorando el camino que es todo ceros, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que vamos a terminar haciendo es comparando siempre las distancias contra ese camino. Entonces acá el camino cero no tiene ninguna relevancia. Entonces el factor que nos queda acá multiplicando a xa cuando despejamos xa' es precisamente esa función de transferencia que nosotros queremos calcular. Fíjense que acá está en función de D, L y N. En el ejercicio 2 les sugiere que lo calculen en función de D y L, o sea que a N le pongan siempre exponente 0, como no les hacen preguntas con respecto al peso de Hamming de las palabras de fuente, es información que no les interesa, y simplifica el cálculo. Entonces en este que es sencillo no hace falta, pero en el siguiente si les complica mucho el cálculo de funciones de transferencia, directamente pónganle a todas las n a la 0, se le ponen un 1 y directamente hacen el cálculo con D y L. Entonces ahí les parece que va a ser una T en función de DL.
Despejando entonces obtienen que es esta expresión que tenemos acá. Entonces, ¿qué información nos da a nosotros esta función de transferencia? Bueno, como vieron en la teoría, nosotros a esta función la podemos expresar de una forma distinta si sacamos factor, o sea, si factorizamos esto que tenemos acá como d cubo l cuadrado n por 1 sobre 1 menos dln, a ese cociente lo podemos expresar como una serie infinita, que es esta que está acá, es dln a la i con i de 0 hasta infinito, y multiplicado afuera por esto que teníamos en el numerador, d cubo l cuadrado n. Entonces eso nos va a dar precisamente una sumatoria de infinitos términos, pero los primeros ya los podemos ir viendo, porque fíjense que esto a la 0 me da 1, así que el primero es d cubo l cuadrado n, y después es ir sumándole siempre 1, porque es dln a la 1 al cuadrado al cubo. Entonces así se van calculando. ¿Qué me representan cada uno de estos términos? Bueno, son precisamente los distintos caminos que se pueden seguir dentro del trellis que representa a este código. O sea, son las distintas secuencias de código que se pueden llegar a obtener dependiendo de cuáles son las entradas. Entonces, para verlo gráficamente, nuevamente recurrimos al diagrama de trellis. Ahora sí, pusimos muchos instantes consecutivos. Y ahí vamos a identificar cada una de las ramas. La primera es el camino más corto, fíjense que tiene un L cuadrado, o sea que es un camino de largo 2. Bueno, ¿cuál es ese? Es el camino más corto que se puede hacer, que es que entre un 1, entonces voy de A a B y después entre un 0 y volviendo al A. Ese es el camino más corto. Fíjense que tiene dos ramas, tiene un peso de Hamming de palabra de código de 3, porque es 0, 1, 1, 1. Y corresponde a una secuencia de fuente de peso Hamming 1, porque recuerden que fue 1, 0, entonces tiene peso Hamming 1. Entonces eso es toda la información, fíjense cómo me está dando toda la información de ese camino, solamente mirar a este término. Y luego lo que siguen, bueno, va a ser un camino de largo 3, que corresponde a este que está acá, digamos, es ir que venga un 1, que venga otro 1, y después volver con otro 0, el de largo igual a 4, lo mismo, y ya ahí van viendo cómo va funcionando esto. Fíjense que acá, como los caminos son ir de A a B o de B a A, no hay muchas alternativas. Entonces, el camino que se va separando de 0 siempre va a ser ir de A a B, mantenerse en B todo lo que uno quiera y después volver a A. Entonces, fíjense que eso es lo que está representado con cada uno de estos términos. Bueno, y con esta información lo que podemos decir es que la distancia libre de este código va a ser 3. Recuerden cómo calculamos la distancia libre. Va a ser el peso de Hamming de la secuencia de código del camino más corto que vemos en la función de transferencia. Entonces fíjense, el camino más corto que se puede hacer separándose del 0 y volviendo de vuelta al 0 es este que habíamos dicho, que es ir de A a B y de B a A. Y vemos que la secuencia de código que le corresponde es 0, 1, 1, 1. Está a una distancia de 3 de la palabra que es todos ceros, o sea que es lo mismo que mirar su peso de Hamming. Entonces vemos que tiene la capacidad de corregir entonces un error, porque tenemos distancia 3. Ahora con esta función de transferencia también lo que podemos contestar son las preguntas que nos hacen en los incisos C, D y E. En el inciso C nos dice cuántos errores tienen que producirse como mínimo en el canal para que a la salida del decodificador aparezcan 3 errores. Acá lo que estamos diciendo es cuántos errores se tienen que dar en el canal para yo elegir una rama distinta a la que son todos ceros que represente un peso de Hamming de secuencia de fuente mayor o igual a 3. Entonces fíjense que en este caso tengo que ver el tercer término, ¿no? Porque el tercer término me dice que corresponde a una secuencia de fuente de peso 3. Entonces, si yo opto por esta secuencia en vez de por la que son todos ceros, estaría cometiendo un error de 3 bits de fuente, precisamente que es el caso que me está preguntando. Y lo que tenemos que ver es en qué caso yo voy a elegir esa rama por sobre la que son todos ceros. Entonces fíjense, esta rama está separada, como tengo un D a la 5, está separada por 5 bits de canal de la que son todos ceros. O sea, tengo una distancia de 5 en términos de Hamming de la secuencia verdadera. Si
se produce una determinada cantidad de errores que me acerca a esa rama más que a la que son ceros, yo voy a terminar optando por esa rama. ¿Cuántos errores se tienen que dar? Bueno, calculamos igual que cuando vemos la capacidad correctora de errores de los códigos de bloque, en donde decimos que la cantidad de errores que se tienen que dar o que se pueden corregir es de menos 1 sobre 2. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos ramas que están separadas por 5 bits en su secuencia de código. Si se dan dos errores, yo voy a seguir optando por la que son todos ceros, porque estoy más cerca de la que son todos ceros. Ahora, si se dan 3 errores, me voy a terminar eligiendo la otra rama, que es la que está representada por esta que está acá. Y en ese caso, yo al estar eligiendo esta, en vez de estar demodulando la secuencia que corresponde, que son todos bits ceros de entrada, hay 3 que los estoy demodulando como 1. Entonces estoy cometiendo 3 errores de bit de fuente. Entonces, ¿cuál es el caso en el que se tienen que dar? Es que deben ocurrir 3 errores y en este largo que aparece acá, en largo 4. Entonces eso lo vamos a entender un poco más en el D, que me pregunta lo siguiente. Me dice, ¿en qué condiciones pueden ser corregidos errores dobles? Es decir, que haya 2 bits errados en el canal. Ahora la pregunta es distinta. Me están diciendo en qué casos vos podés bancarte que se produzcan 2 errores en una secuencia transmitida por el canal. Entonces fíjense, si yo miro una secuencia de largo 2, ¿no? Me llegan, en este caso serían 4 bits. Me llegan 4 bits de canal. Como yo sé que por cada rama tengo 2 bits de canal, bueno, es una secuencia de largo 2, de 2 ramas, ¿no? Representada por 4 bits de canal. En ese caso, como la rama que se separa 2 de la secuencia que son todos ceros tiene un peso de Hamming 3, o sea, tengo una distancia de 3 entre esas dos ramas, como máximo yo puedo corregir errores simples. Ya errores dobles me van a hacer que sea más verosímil esta rama que va de A a B y de B a A que la que son todos ceros. Recuerden que siempre estamos haciendo esa comparación porque al ser lineal se puede llevar a la comparación de cualquier otra rama verdadera con respecto a sus vecinas. Entonces, si a mí me transmitían la palabra todos ceros, pero se me producen más de un error en un largo 2, o sea, en 4 bits de canal, yo voy a terminar optando por la rama que va de A a B y de B a A y voy a estar cometiendo, no voy a estar pudiendo corregir esos errores dobles que me propone. Lo mismo sucede en el caso de largo igual a 3, o sea, en el que yo considero 3 ramas, o sea, tengo 6 bits de canal que me están llegando, pero como vemos acá, están separados por 4. Nuevamente, si yo hago esta cuenta, lo que me dice es que simplemente en esa secuencia de 6 bits de canal que representa un camino de 3 ramas, voy a poder corregir errores simples nuevamente, dado que D es igual a 4. Sin embargo, en el caso en el que considero secuencias de largo 4, teniendo en cuenta que son 2 bits de canal por cada una de las ramas de esa secuencia, entonces ahí tendríamos 8 bits de canal. Acá me dicen que se puede lograr una distancia de Hamming de 5 con respecto a la secuencia verdadera. Entonces en ese caso, como vimos en el inciso C, podemos lograr corregir errores dobles siempre y cuando se dé una secuencia de largo 4. Entonces es lo que estamos diciendo, largo 4. Esa secuencia de largo 4 medida en bits de canal son 8 bits. Entonces esos dos errores tienen que estar separados o distribuidos dentro de una secuencia de 8 bits. Pero a su vez tienen que estar lo suficientemente separados como para que no rompan la regla impuesta por cada uno de los términos anteriores. O sea que esos dos, no es que puede haber 2 bits errados consecutivos y después 6 que estén bien. No, dentro de esos 8 bits tienen que estar los dos errores, pero separados lo suficiente como para que yo no cometa error con esta rama ni con esta otra rama. Entonces la respuesta es que esos errores van a ser siempre corregidos siempre y cuando sucedan en una secuencia de largo 4 o mayor. Acá terminamos con el video porque si no se me va a hacer muy largo, pero yo lo que les dejo a continuación es lo mismo
que hicimos al comienzo de cálculo del diagrama de estados, del el diagrama de Trellis y la función de transferencia para el ejercicio 2, que es un poco más interesante porque tenemos más estados, tenemos 4 estados. Fíjense que es exactamente todo el mismo procedimiento que hicimos. Yo les voy poniendo los resultados para que ustedes comparen y efectivamente vean que obtuvieron los mismos resultados. Fíjense que acá la función de transferencia es un poco más complicada. Van a ver que les aparecen términos con coeficientes negativos, por ejemplo, pero como esto es una serie infinita, eventualmente se van cancelando. Fíjense que yo ni siquiera los cancelé, pero los desplegué como para que los vayan viendo, que acá tenemos un menos d a la 6 por l a la cuarta, y acá tenemos el más d a la 6 por l a la cuarta, entonces en ese sentido no hay que considerarlos, por eso van a ver que me los salteo. Pero bueno, eso está hecho para que ustedes corroboren las mismas cosas que estuvimos viendo en el ejercicio 1.